Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos un enterizo. Voy a estar utilizando los moldes básicos para la blusa y para la falda pantalón vamos a estar utilizando el molde básico que hicimos en un video anterior. Aquí en la esquina de la pantalla les estaré dejando el enlace de cómo hacer el molde para la falda pantalón que vamos a estar utilizando en este video. Los moldes son para tejido plano. Voy a estar utilizando una tela en rayón. Y aquí también tengo los moldes básicos para la blusa, delantero y espalda. Estos moldes solo son de largo hasta la cintura. Este es el de la espalda. Y vamos a empezar las transformaciones con el molde del frente. En la línea que va hacia la mitad de lo ancho del hombro voy a estar marcando la altura de busto. Estoy marcando unos 2 centímetros más. Voy a marcar 12 centímetros de la altura de la pinza hacia arriba porque no quiero que quede tan escotado. Aquí marcan ustedes dependiendo qué tan escotado lo quieran. Y desde esos 12 centímetros que marqué en esta línea hacia el centro del molde voy a marcar el escote. Voy a marcar con una semicurva. Aquí no me va a quedar ni muy redondo ni muy... Y desde aquí voy a llevar una semicurva hacia la sisa. Aquí le voy a marcar otro centímetro más hacia arriba. Quiero que quede un poco más arriba. A cada lado de la línea voy a marcar 1,5 centímetros para formar una pinza y que el escote no se cuelgue. Y luego voy a llevar hacia el centro de la pinza con una semicurva. Esta pinza la vamos a quitar del molde. A la hora de quitarla cerramos el papel para que así no nos haga falta a la hora de cortar en la tela. De la línea de cintura hacia arriba voy a marcar 8 centímetros. Y desde estos 8 centímetros voy a marcar una semicurva hacia la línea de la pinza. Esta parte de los 8 centímetros es la que va a quedar descubierta en la blusa. Aquí voy a tomar la medida del tirante para sumarla con la medida de la espalda y voy a recortar mi molde. Recortamos con las pinzas cerradas. La pinza del costado se va a cerrar en el molde. Estas dos piezas son para la parte del frente de la blusa. La pieza del centro se va a cortar a doblez de tela. Para cubrir el escote y la sisa cortamos una vista o también podemos hacer la parte de la blusa forrada. Aquí en el centro del molde voy a marcar unos 9 centímetros y en el costado voy a marcar 5. Y solo voy a unir con una semicurva de esta manera. Estas piezas de la vista las voy a calcar en otro papel.
Para el molde de la espalda, el escote lo voy a marcar casi igual que el escote del frente, solo lo voy a dejar un poco más derecho aquí en el centro y voy a unir igual con la curva de la sisa. La línea de la pinza la voy a subir un poco más derecho para que así no se embolse esta parte de la espalda. Voy a dejar como 1 centímetro a cada lado de la línea y así voy a unir con... Y así voy a recortar mi pinza por las líneas en color rojo. Quitamos 1 centímetro aquí en lo que es la línea de cintura y desvanecemos hacia arriba. Este centímetro también lo voy a quitar en lo que es la falda o la falda pantalón. Aquí voy a subir los 8 centímetros que subí en el molde del frente y voy a unir igual hacia la pinza. Tomamos la medida del tirante para sumar con la medida del frente. El centímetro que quité aquí en la cintura lo voy a quitar también en el molde de la falda pantalón. En el molde de la espalda voy a marcar 1 centímetro en lo que es la línea de cintura. Voy a desvanecer hacia abajo, hacia la línea de ancho de cadera. Para este molde cortamos 2 piezas de cada uno. También marcamos la vista y calcamos. Aumentamos para las costuras. En el dobladillo voy a aumentar 2 centímetros. Para el costado voy a aumentar 1,5 centímetros.
El largo de mi falda mide 66 centímetros. Estoy utilizando 2,5 metros de rayón. La vista de la espalda la voy a cortar en una sola pieza. Voy a juntar las dos piezas de la vista y las voy a cortar juntas para que quede una sola pieza para cada lado de la parte de la blusa. Aquí me van a salir las dos piezas. Aquí en el centro del molde estoy dejando 1 centímetro, que es para lo del cierre. Este centímetro también se lo dejé a las piezas de la blusa. Para las piezas del frente sí las voy a cortar por separada. La pieza del centro la voy a cortar a doblez de tela para que me quede una pieza, y después de la pieza del costado van a ser dos. Esta sí la voy a cortar por separado, ya que tiene un poco de curva que nos queda en el busto. Entonces si la corto junta me va a alar un poco. Este es el tirante, lo estoy doblando por todo lo largo y le voy a marcar con un piquete a la mitad de lo largo del tirante. El tirante lo corté de 6 centímetros de ancho, me va a quedar de 2 centímetros ya con el doblez y las costuras. Aquí también el holán tiene marcado a la mitad con un piquete. Esto ya lo hemos visto en otros videos, por eso ya no grabé esta parte. Voy a enfrentar las dos piezas por las mitades que marqué. Voy a enfrentar el derecho del tirante con el revés del holán y voy a coser a 1 centímetro. Aquí el tirante ya tiene las dos medidas de los moldes del delantero y espalda y le desconté 2 centímetros. Estos 2 centímetros se los descontamos para que el tirante no se nos ande bajando, ya que como es un poco más ancho no tengo unos broches para ponerlos para ajustar lo largo del tirante. Entonces le descontamos 2 centímetros. Aquí al colocar el holán voy a dejar 1 centímetro más hacia afuera, 1 centímetro del tirante, para que esta parte es la que vamos a unir con la blusa, y luego de ese centímetro voy a empezar a coser el holán. Y hacemos lo mismo al llegar al otro extremo, dejamos 1 centímetro más hacia afuera de la parte del tirante. Ahora voy a hacer un doblez de 1 centímetro, después voy a hacer otro doblez. Voy a coser por toda la orilla del doblez de 1 centímetro.
Y ya que tengo listos los tirantes, vamos a unir todas las piezas para la blusa. Voy a empezar a unir las piezas de la espalda. Antes de unir estas piezas voy a colocar un bies en la parte de que va a quedar descubierto aquí arriba de la cintura. Aquí es donde quitamos los 8 centímetros. Entonces yo le voy a hacer un terminado con un bies. Voy a colocar primero el bies y ya después voy a unir estas dos piezas. Voy a enfrentar el bies por el derecho de la blusa para después hacer un doblez hacia el revés. Y así hacemos lo mismo con la otra pieza. Ahora sí enfrentamos las dos piezas y cosemos a 1 centímetro. Este centímetro que nos queda sobrando aquí es lo que se va a unir con la falda pantalón. Estas son las piezas para el frente. Aquí ya a las piezas del costado le puse el bies. Voy a enfrentar ahora de esta manera por los derechos y voy a coser a 1 centímetro. Estas son las piezas para la vista delantera. Igual las voy a enfrentar por los derechos y las voy a unir a 1 centímetro de costura. Para las piezas de la vista les puse entretela. También para las piezas que van a ir en la espalda. La vista de la espalda la voy a cortar en una sola pieza. Voy a juntar las dos piezas de la vista y las voy a cortar juntas para que quede una sola pieza para cada lado de la parte de la blusa.
Aquí me van a salir las dos piezas. Aquí en el centro del molde estoy dejando 1 centímetro, que es para lo del cierre. Este centímetro también se lo dejé a las piezas de la blusa. Para las piezas del frente sí las voy a cortar por separada. La pieza del centro la voy a cortar a doblez de tela para que me quede una pieza, y después de la pieza del costado van a ser dos. Esta sí la voy a cortar por separado, ya que tiene un poco de curva que nos queda en el busto. Entonces si la corto junta me va a alar un poco. Este es el tirante, lo estoy doblando por todo lo largo y le voy a marcar con un piquete a la mitad de lo largo del tirante. El tirante lo corté de 6 centímetros de ancho, me va a quedar de 2 centímetros ya con el doblez y las costuras. Aquí también el holán tiene marcada la mitad con un piquete. Esto ya lo hemos visto en otros videos, por eso ya no grabé esta parte. Voy a enfrentar las dos piezas por las mitades que marqué. Voy a enfrentar el derecho del tirante con el revés del holán y voy a coser a 1 centímetro. Aquí el tirante ya tiene las dos medidas de los moldes del delantero y espalda y le desconté 2 centímetros. Estos 2 centímetros se los descontamos para que el tirante no se nos ande bajando, ya que como es un poco más ancho no tengo unos broches para ponerlos para ajustar lo largo del tirante. Entonces le descontamos 2 centímetros. Aquí al colocar el holán voy a dejar 1 centímetro más hacia afuera, 1 centímetro del tirante, para que esta parte es la que vamos a unir con la blusa, y luego de ese centímetro voy a empezar a coser el holán. Y hacemos lo mismo, al llegar al otro extremo dejamos 1 centímetro más hacia afuera de la parte del tirante. Ahora voy a hacer un doblez de 1 centímetro, después voy a hacer otro doblez. Voy a coser por toda la orilla del doblez de 1 centímetro. Y ya que tengo listos los tirantes, vamos a unir todas las piezas para la blusa. Voy a empezar a unir las piezas de la espalda. Antes de unir estas piezas voy a colocar un bies en la parte de que va a quedar descubierto aquí arriba de la cintura. Aquí es donde quitamos los 8 centímetros. Entonces yo le voy a hacer un terminado con un bies. Voy a colocar primero el bies y ya después voy a unir estas dos piezas. Voy a enfrentar el bies por el derecho de la blusa para después hacer un doblez hacia el revés.
Y así hacemos lo mismo con la otra pieza. Ahora sí enfrentamos las dos piezas y cosemos a 1 centímetro. Este centímetro que nos queda sobrando aquí es lo que se va a unir con la falda pantalón. Estas son las piezas para el frente. Aquí ya a las piezas del costado le puse el bies. Voy a enfrentar ahora de esta manera por los derechos y voy a coser a 1 centímetro. Estas son las piezas para la vista delantera, igual las voy a enfrentar por los derechos y las voy a unir a 1 centímetro de costura. Para las piezas de la vista les puse entretela, también para las piezas que van a ir en la espalda. Aquí en medio de la vista y la blusa voy a colocar el tirante, lo voy a enfrentar por el derecho del tirante y el derecho de la blusa. Enfrentamos la vista y la blusa por los derechos, dejando en medio los tirantes, que las costuras nos queden enfrentadas y cosemos a 1 centímetro por todo el contorno del escote y la sisa.
La pestaña que me quedó al unir estas dos piezas la voy a tumbar hacia el lado de la vista y voy a pasar una costura de pise por encima de la vista. Aquí voy a unir los tirantes a la pieza de la espalda y voy a colocar la vista también enfrentando por los derechos. Después voy a pasar la costura de pise. Aquí voy a enfrentar las dos piezas y voy a unir por los costados. Las vistas las voy a hacer hacia arriba y voy a hacer que las costuras me coincidan y voy a unir a 1,5 centímetros, que fue lo que dejé para las costuras. Y así mismo unimos los otros costados.
Ya la blusa está lista para unir a la falda, pero voy a ensamblar primero las piezas para la falda pantalón. Estas son las dos piezas para el frente, las voy a unir a 1 centímetro por lo que es la curva del tiro. Aquí le voy a hacer las pinzas. Para las piezas de la espalda hice lo mismo, uní a 1 centímetro por la curva del tiro, solo que a esta le dejé 15 centímetros abiertos antes de llegar a la línea de cintura. Esto es porque voy a colocar un cierre en la espalda. Aquí le dejé 15 centímetros sin coser. Voy a colocar unos alfileres aquí en la abertura del cierre y voy a enfrentar las dos piezas por los derechos y voy a unir por lo que es la entrepierna a 1 centímetro de costura. Aquí hacemos coincidir las costuras y cosemos a 1 centímetro. Ya después cosemos por los costados a 1,5 centímetros. Y ya que está terminada la falda pantalón, vamos a enfrentar ahora con la blusa para unir estas dos piezas. Enfrentamos las piezas por los derechos.
Aquí las pinzas de la blusa me tienen que coincidir con las pinzas de la falda. Ahora unimos igual las piezas de la espalda. Unimos esta pieza con esta. Este otro lado de la espalda lo vamos a unir igual.